mirando hacia acá desde el cielo. Tan veloces son que parecen de fuego. Y cuando creas que estás en problemas, los cariñositos borrarán tus penas. Aquí viene el niño, 1-0 ya. Los cariñositos. Hoy presentamos un aburrido día de lluvia. Actividades del día de lluvia. Hola, soy Huggy. Y yo, Tuggy. ¿Alguna vez no han tenido nada que hacer? Sí, como cuando tienen que quedarse dentro de casa en un día lluvioso. Bien, averiguamos que hay una pequeña bestia que es la causante de esto. Se llama Bestia del Aburrimiento y un día vino a visitarnos. ¡Ajá! Cariñolandia, una verdadera colmena de actividad. Pero pronto cambiaré eso, ya que soy la bestia del aburrimiento. No me pregunten por qué. Mi furia es enorme y mi recompensa es un suspiro grande. Cuando tragues mi polvo verás con horror que soy muy aburridor. Y en un chasquido después de suspiro tu bostezo será un ronquido. Mi aburrimiento es contagioso, incluso podrías caer dormido. Soy la bestia del aburrimiento y es un nombre bien merecido. Vaya, Huggy, mira la lluvia. Sí, hace fantásticos diseños. Sí, y mira esos grandes charcos. Vaya, esto se ve prometedor. Dime, ¿quieres ir afuera? ¡Claro! O podríamos jugar un juego. O tal vez... ¿Qué sucede, Huggy? Está lloviendo y no hay nada que hacer. Sí, estamos aburridos. ¿Aburridos? Pero hay bastantes cosas que pueden hacer. ¿Cómo cuáles? Bien, pueden tomar este pedazo de papel, doblarlo aquí, aquí y aquí. ¡Y voilá! ¡Oh! Tienen un avión de papel. Ahora inténtenlo ustedes. Esperen, tengo una idea. Revisemos nuestra pizarra mágica. Un avión de papel es muy fácil de hacer. En casa también pueden hacerlo. Todo lo que tienen que saber es cómo hacer los pliegues adecuados. Aquí vamos. Primero, tomen una hoja de papel de unos 25 centímetros cuadrados. Luego, dóblenla por el medio así. Luego, doblen aquí. Aquí. Y otra vez más. Luego le hacen lo mismo al otro lado. Y ahí lo tienen, su propio aeroplano. ¡Sí! Oigan, ¿qué sucede? Se supone que todos están aburridos. ¡Ay! Oigan, miren por dónde van. Oigan. ¡Ay! ¿Qué es eso, amorosito? Oh, nada interesante. Solo unos viejos y aburridos artículos de arte. Vaya, déjanos ver. ¡Oh, no! ¡Papas! ¿Sí? Papas. ¿Cómo puedes hacer arte con una papa? Oye, no tratas de engañarnos para que pelemos papas, ¿cierto? No, vamos a hacer impresiones de papas. Solo necesitamos papas, pintura para carteles y algo de papel. ¿Y ustedes, chicos, están listos en casa? Muy bien. Primero, toma la papa y haz que un adulto la corte por la mitad. Luego, traza el dibujo que quieras imprimir y haz que un adulto corte el sobrante de la papa. Luego, pon algo de pintura sobre la papa y empieza a imprimir.
está arruinado. No lo está. ¿Quieren ver cómo se hacen arañas de pintura? Solo tomen una pajilla y soplen sobre la pintura. ¡Oh, cielos! Mostrémoselas, amorosito. ¿Qué sucede aquí? Todos deberían estar muertos del aburrimiento. Ya nadie me hace caso nunca. No está mal, nada mal, si me permiten decirlo. Oigan, Huggy, Tuggy, ¿qué les parece mi teléfono? ¿Eso es un teléfono? Ajá. Pueden hacer su propio teléfono fácilmente. Vengan, les enseñaré. Solo necesitan 2 latas o vasos plásticos o vasos de papel y un pedazo largo de cordel. Pídanle a un adulto que perfore un agujero en el fondo de las latas y luego atan el cordel entre ellas. Entonces, cuando hablan dentro de una lata, el sonido viaja por el cordel y puede ser oído en la otra. ¡Vaya! ¡Ay! Huggy, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Oye, esta cosa funciona de veras. ¿Qué? Dije que esta cosa sí funciona. ¿Qué? ¡Esta cosa sí funciona! Oigan, ¿qué es todo ese ruido? Operadora, se cortó la comunicación. ¡Sí! ¡Dibujos animados! Oigan, niños, es el programa de Pat y Mikey. Dibujos animados, ¿ah? Voy a acabar con eso. ¡Los dibujos animados se fueron! Está bien, ¿por qué no hacen sus propios dibujos animados? ¿Cómo? Es simple. Primero buscamos un bloc de papel, un lápiz y luego dibujaremos un cariñosito. ¿Ven? Es fácil. Ahora ustedes. ¡Tuggy, mira! ¡Oh, sí! Muy bien, ahora haremos que se mueva. ¿Moverse? Ajá. Todo lo que tenemos que hacer es seguir dibujándolo en una pose ligeramente diferente a la anterior. Vean. Oh. Pasamos los dibujos para verlo moverse. Déjame ver, déjame ver. Oh. ¡Rápido todos! ¡Traigan ollas y sartenes! Oigan, ¿por qué tanto alboroto? Tengo una idea. ¡A la pizarra mágica! Hagamos unos instrumentos musicales. Para hacer una flauta, tomen una pajilla plástica, aplanen un extremo y usando tijeras de seguridad, corten las esquinas. ¡Oh, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Esto es divertido! Para hacer una chicharra, tomen un tubo de papel, cubran un extremo con papel encerado, sujétenlo allí con una banda elástica y usen un lápiz para perforar un agujerito aquí en el tubo. Después consigan unas botellas y llénenlas con agua a diferentes niveles. Y usen cucharas o reglas como baquetas. Ahora tenemos la banda completa. Niños, ustedes en casa, acompáñennos. ¡Alto! ¡Alto! ¡Deberían estar aburridos! ¡Alto!
No puedes vencerlos. Úneteles. Hoy presentamos Un día sin Tugi. Oye, Tugi, despierta. Ya amaneció. Vamos, Tugi, vayamos a desayunar. No me siento muy bien. Será mejor que vaya a avisarle a la abuela. ¿Hiciste que se mejorara? No, tiene alta la temperatura. Hoy tendrá que quedarse en cama. ¿En cama? Pero, ¿quién jugará conmigo? Me temo que hoy tendrás que jugar sola, pequeñita. Oh, genial. ¿Ahora qué voy a hacer? No hay nadie con quien jugar. ¿Por qué no juegas conmigo? Oigan, ¿quién dijo eso? Fui yo, aquí abajo. Hola. Espera un momento, tú eres mi sombra. ¿Sí? ¿Y qué? Las sombras no hablan. ¿Pero quieres jugar conmigo? ¿Cómo voy a jugar contigo? Ni siquiera puedes hacer nada. Puedo hacer muchas cosas. Además, tengo grandes ideas. ¿Sí? ¿Cómo cuáles? Llévame hasta la caja de arena y te mostraré una. Está bien. Voy detrás de ti. ¿Y bien? ¿Cuál es? ¿Cuál es qué? Tu gran idea. Ah, eso. Supongo que se me olvidó. Maravilloso. Creo que era construir algo. ¿Cómo qué? ¿Una casa? Sí, era eso, una casa. ¿Pero qué clase de casa? Oh, ya sabes. ¿Era grande? Sí, muy grande. Adivina qué más tenía. ¿Ventanas? Y una enorme chimenea y un camino de entrada. Sí, así era. Vaya, esa es una gran idea. Sí. ¡Cielos! Apenas puedo esperar. Me quedó preciosa. Sí. Oye, ¿quieres ir a África? Es un poco lejos. Está allí cerca. En esa selva. ¡Ah, sí! Sí que está oscuro aquí. Sí. ¿Crees que hay algunos leones? Oh, probablemente están en todas partes. ¡Ah! ¡Ahí veo uno! ¡Ah! ¡Deprisa! ¡Salta al agua! ¡Salta! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Cocodrilos! ¡Súbete a esta roca! ¡Ay, gracias por salvarme la vida! Oh, ¿cómo vamos a salir de aquí? Hagámoslo volando. Está bien, nos convertiremos en aves. Esto es divertido. Sí, estamos muy alto. Lo sé. Juguemos a que soy un pájaro bebé. Y tú puedes ser un águila que me persigue. Quiero ser el pájaro bebé. Bien, entonces yo seré el águila. Aquí voy. Ahora juguemos a que yo entro a una cueva y tú no puedes entrar porque eres enorme. No, solo soy una pequeña águila. Un lindo aguilucho. Oh, sí, y seremos amigos. Sí, y ambos somos aguiluchos. Y esta es nuestra casa. ¡Es la abuela! Vamos a asustarla. ¡Sí!
Huggy, querida, ¿dónde estás? Oh. ¿Te asustaste, abuela? Oh, por Dios que sí. Ahora entra a la casa, querida. Es hora del almuerzo. ¡Oh, qué bien! Tenemos mucha hambre. A las águilas nos encanta la sopa. Sí, sopa de lombrices. ¿Lombrices? ¡Qué asco! No quiero ser un águila. Entonces, sopa de palomitas de maíz. ¡Sí! ¡Palomitas! Esto es divertido. ¿Le estás llevando sopa a Tuggy? Tuggy está enfermo. Tiene fiebre. Recuerdo que una vez estuve enfermo. Tenía una temperatura de 1.000.000 de grados. ¿De veras? Sí, tuvieron que llamar a los bomberos. ¿Ya está mejor, abuela? Sí, un poco, pero aún necesita descansar. Abuela, ¿puedo comer algo más, por favor? Aún tengo hambre. Pues déjame ver. ¿Te gustaría hacer una malteada de banana? ¡Sí! ¿Qué es eso? Ya verás. Observa. Primero pelas la banana. A las sombras nos encantan las bananas. Pones la mitad en un tazón, luego un poco de yogur y entonces lo aplastas todo. ¿Segura de que sabes lo que estás haciendo? Sí. Luego lo pones todo en un envase, le agregas un poco de leche y luego lo tapas bien para que no gotee. ¿Y luego qué? Luego lo agitas. ¿Ya está lista? No. Vaya, ¿seguro tienes que agitarlo tanto? Hasta que todo quede bien mezclado. Ya está. ¡Prueba! Está muy buena. Vayamos afuera otra vez. Sí. Oh, no, está lloviendo. Es mejor que juegues en la casa, querida. ¿Por qué no dibujas? Sí, es una buena idea. ¿Qué dibujaremos? Un dinosaurio. ¡Oh, qué miedo! Este es bueno. Solo come hierba, no personas. ¿Ves? Esta soy yo montándolo. ¿Y qué pasa conmigo? Está bien, también te pondré encima de él. Oye, ¿qué son estas cosas? ¿Caramelos? No, esas son mis pinturas. ¿Quieres que te muestre cómo se usan? Está bien. Primero consigues un poco de agua, luego algo de pintura y la aplicas sobre el dibujo. ¿Lo ves? La pintura ni siquiera se pega a lo que dibujaste. ¡Vaya! Un truco bastante bueno. Sí. ¿Te sabes otro? ¡Oh, sí! ¿Lo ves? Un títere en mi mano. Hola, me llamo Frank. Házmelo a mí. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Por qué eres todo gris y no tienes ojos? Eso es porque soy una sombra, por supuesto. Oh, pues yo tengo ojos, ¿sabes? Unos realmente lindos. ¿Y qué haces cuando quieres quitártelo de la mano? Te mostraré. ¿Lo ves? Simplemente te la lavas. ¡Listo! Nos vemos luego, Frankie. ¡Oye! Podríamos hacer masa para modelar. ¿Qué es eso? ¿Te acuerdas de cómo lo hacemos? Sí. Primero ponemos la harina y la sal. Así es. 2 tazas o 500 mililitros de harina y solo media taza o 125 mililitros de sal. Luego viene el agua. 3/4 de taza o 200 mililitros. Esta vez, ¿de qué color te gustaría? Sí, verde. Verde, por favor. Color de comida. Sí, solo algunas gotas. Y ahora lo mezclamos. Tienes que mezclarlo mucho, a decir verdad. Eso me temía. Bien, está listo. Y ay, esta cosa sabe horrible. No se supone que te la comas. Es para hacer cosas. ¿Lo ves? Estoy haciendo personas. Está bien, también haré una persona. ¿Te gustan mis hermosas joyas? ¡Mira! ¡Manos de monstruo! Puedes hacer muchas cosas. Sí. Huggy, quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti.
hoy te las arreglaste para jugar tú sola durante todo el día sin ninguna queja. Fue fácil. Simplemente jugué con mi sombra. ¿Tu sombra? Con una imaginación como esa, nunca te aburrirás. Jugó con su sombra. No olvides los dientes de atrás. Hola, Tugi. ¿Ya estás bien? Sí, casi. ¿Qué hiciste hoy? No, solo jugar. Oh. Buenas noches. ¡Nos vemos luego! ¿Quién era esa? Oh, solo mi sombra. Oh. Buenas noches, Hugi. Buenas noches, Tugi. Buenas noches.